En esta tarde noche, me gustaría dialogar contigo sobre algo muy importante. Tenemos la oportunidad de preguntarnos cosas. Y unas cosas que a mí me llamaban la atención es cómo generacionalmente se ha relacionado a la duda con algo negativo o algo complicado. Hemos, pues, directamente relacionado a la duda con la desconfianza, con la falta de fe e incluso con el pecado. Seguro que a ti te viene a la mente un personaje que dudó. Porque la duda finalmente era como cuestionar nuestra fe. ¿Y cómo podía ser que nuestra fe fuera cuestionada? ¿Cómo podía ser que alguien se atreviera en alguna ocasión a cuestionar lo que creía? Porque finalmente nosotros sabemos lo que creemos y lo creemos con fervor y con fuerza. Por tanto, es por eso que cuando alguien dudaba se le veía mal, se le veía débil en la fe, se le veía que era una persona que probablemente no estaba leyendo, no estaba orando, no estaba yendo a su relación personal con Dios, no estaba haciendo su devocional y demás. Y es por eso que la fe normalmente se ha relacionado con algo negativo. Hay un concepto que me llama mucho la atención que tiene que ver con esto, que es la revelación progresiva. Porque la revelación progresiva lo que nos está diciendo es que poco a poco vamos conociendo más y más. Las implicaciones que tiene este concepto en nuestra práctica son completamente indescriptibles. Porque si realmente creemos en este concepto de revelación progresiva, tendríamos que vivirlo con coherencia. Y en muchas ocasiones no lo hacemos así. Porque en este proceso que estamos experimentando, en este proceso cristiano, ¿en qué momento estamos? ¿Podemos llegar a entender que hemos llegado al final en algún momento? ¿Nuestro proceso en algún momento va a acabar? Quizá nosotros nos imaginemos a los cristianos de hace muchos años y veamos que les faltaba muchísimo por conocer. Pero esos cristianos que les faltaba muchísimo por conocer, poco a poco lo fueron conociendo y a lo largo de los años llegaron a una revelación y poco a poquito fueron conociendo más y más. Pero ahora nos preguntamos nosotros, nos encontramos en el siglo XXI, en el pleno 2020, después de una pandemia, después de muchas cosas. ¿Podemos estar seguros de lo que nosotros creemos es lo máximo que podemos llegar a creer? ¿Podemos estar seguros de lo que yo experimento, yo creo, yo leo y los paradigmas de nuestra sociedad son lo máximo y ya no podemos llegar más allá? En algún momento diremos, este tema está completamente cerrado, esta doctrina ya la comprendemos muy bien, este principio ya está completamente estudiado. Claro, la respuesta en automático seguro que me dices, obvio no, por supuesto que no, siempre se puede saber más, siempre podemos crecer más. Pero ¿realmente vivimos este obvio no con coherencia? Cuando un joven viene a preguntarnos algo, viene a dudar y a decirnos, oye, ¿sabes qué? Quizá esto no lo estamos viendo de la mejor manera. Nosotros respondemos con tranquilidad y decimos, puede ser que tengas razón. O le decimos, ¿cómo te atreves a preguntar eso? ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? Porque las generaciones y los cambios finalmente se harán, pero como no lo estoy viviendo hoy en día, ¿cómo se atreven a cuestionar mi paradigma? Un ejemplo, por ejemplo, cuando tocamos temas sensibles, es que si hablamos de las formas, claro, todos estamos de acuerdo que las formas pueden cambiar, las formas podemos progresar y que en las formas, poco a poquito, vamos modificándolas y cambiando. No nos vestimos en la iglesia igual que hace muchos años, no se tocan los mismos instrumentos, no pensamos de la misma manera, no utilizamos las mismas cosas. Por lo tanto, ya se da sobreentendido que las formas van cambiando, aunque a algunos todavía nos cuesta, eso es verdad. Pero si hablamos de doctrinas, ya empezamos a dudar. ¿Las doctrinas pueden cambiar? ¿Las doctrinas pueden mejorar? Bueno, lo dudamos. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Antes teníamos unas creencias, ahora tenemos otras, y poco a poco vamos desarrollando nuevas cosas. Pero ahora, si te pregunto, ¿los principios? Cuando hablamos de principios, ¿podemos cambiar, podemos mejorar? Y somos contundentes al decir, claro que no, los principios nunca cambian, los principios son los mismos siempre. Claro, cambian las formas, cambian otras cosas, pero los principios nunca cambian. Bueno, y la pregunta es, y permíteme ser un poco irrespetuoso con esa versión de que los principios nunca cambian, ¿hasta qué punto estamos tan seguros que nuestra comprensión del principio es el principio en sí mismo? Déjame explicarme. ¿Hasta qué punto nosotros creemos que como yo comprendo el principio, define lo que es el principio? Porque tal vez lo que estamos creyendo que es el principio es mi comprensión de ese principio. Por tanto, mi comprensión puede cambiar. La comprensión del principio puede modificarse. Te voy a poner un ejemplo. Hace no muchos años tenían los mismos principios que nosotros porque los principios nunca han cambiado. Pero nos fuimos conociendo poco a poco.
Y no solamente que los fuimos conociendo poco a poco, los fuimos descubriendo. Y ese principio que nosotros descubrimos, poco a poco fuimos ahondando más en eso hasta darnos cuenta que probablemente lo habíamos entendido mal. Por eso es que nos tenemos que preguntar a nuestro orgullo del siglo XXI, a nuestro superhombre y a nuestro ombligo. ¿Creo que lo que yo creo es lo máximo que se puede llegar a creer? ¿Creo que mi principio, mi comprensión o mi lectura de la Biblia es lo máximo que puede llegar el ser humano a llegar a comprender? Porque si la respuesta es sí, nos estamos equivocando y rotundamente. Porque nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos da tanto miedo una generación que pregunta todo? ¿Por qué tenemos tanto miedo de una sociedad líquida que se pregunta todo y que cuestiona todo? Quizá tenemos miedo porque no sabemos dar respuestas. Quizá tenemos miedo porque no estamos seguros de lo que creemos. Quizá tenemos miedo no porque preguntar sea malo en sí mismo, sino porque nos están retando a nosotros a investigar. Y eso es lo que no queremos. Queremos quedarnos con lo que nosotros tenemos en este momento. Por tanto, si viene algo a cuestionar, oye, no cuestiones porque no quiero investigar, no quiero pensar. Y finalmente esta interpretación, y esas interpretaciones que nosotros tenemos, pueden entenderse con contundencia o pueden verse cerradas. Pero realmente una generación que no tiene respeto a las autoridades o a las instituciones es mala en sí misma. Nosotros la entendemos así, una generación que pregunta, que no tiene respeto ante esas cosas. Pero nosotros entendemos por respeto las personas que preguntan y que cuestionan y que se dan cuenta que probablemente hay cosas que no deberían de estar ahí, que no deberían de existir. Por tanto, es una falta de respeto. ¿Cómo te atreves a cuestionar al pastor? ¿Cómo te atreves a cuestionar al anciano? ¿Cómo te atreves a cuestionar a la iglesia? ¿Cómo te atreves a cuestionar a la institución? ¿Cómo te atreves a cuestionar a tu autoridad? Y lo que estamos diciendo es que el respeto está homólogo hacia ese no cuestionamiento. Es por eso que nosotros tenemos que reflexionar, porque quizá tenemos que hacer un cambio de fondo y no tanto de la forma. Quizá tenemos que ir hacia el fondo y empezar a cambiar las cosas de dentro hacia afuera. Por eso me gustaría plantarte 5 ideas que pueden motivarnos a generar un pensamiento crítico desde lo que quiero hablarte hoy. Y con ello, conteniendo un pensamiento crítico, podemos desencadenar muchísimas cosas. Para ello quiero que leamos con perspectiva y me gustaría que hoy hiciéramos un ejercicio de leer la Biblia de otra manera como tal vez nunca la hemos leído, de permitirnos interpretar de otras maneras y quizá podemos descubrir algo nuevo. Quizás las nuevas generaciones tengan ganas de leer otras cosas que no sean muy diferentes, pero que tengan matices que le den otro significado a la coherencia cristiana con la que vivimos. Porque dudamos en muchas ocasiones de lo que hemos leído. Posiblemente lo hemos leído con los ojos de nuestra generación y con los ojos de nuestra cultura, que no tiene nada de malo, pero las generaciones cambian y quizá tengamos que darles la oportunidad de que lo lean, de que lo interpreten de otra manera. ¿Cuánto puede llegar a cambiar con eso? No lo sabemos. ¿Tenemos miedo al cambio? ¿Tenemos miedo a descubrir qué cosas puedes llegar a cambiar? Me gustaría abrir Mateo 15, que es un texto impresionante, es un texto que ha causado muchísima polémica, porque no terminamos de comprender, no terminamos de comprender cuál es el significado de esto. Es una mujer cananea. Mateo 15, 21 al 28, si tienes tu Biblia ahí, por favor, ábrela y vamos a leer. Dice, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea, que ya siendo cananea en ese momento era algo complicado, se acerca y le dice, clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Date cuenta que aquí esta mujer no viene a pedirle una cosa extraña, no viene a pedir dinero, no viene a pedirle otra cosa. Viene clamando a él y el versículo es muy importante. Viene a él, a sus pies y le dice, por favor, ayúdame. Tengo a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. Tengo a mi hija sufriendo, tengo a mi hija pasándola muy mal. Por favor, sánala. Y el Jesús que nosotros conocemos, el Jesús que normalmente decimos que es todo amor, el Jesús que decimos que Él salvaba a todos y que tenía misericordia de todos y que quería salvar a todos, tiene una respuesta que nos deja completamente sorprendidos, que en muchas ocasiones no sabemos interpretar y no sabemos cómo interpretar a este Jesús. Y dice, pero Jesús no le respondió nada, se queda callado. ¿Acaso Jesús se ha quedado callado alguna vez cuando tú le has pedido algo? ¿Acaso Jesús es compatible con ese Jesús que tú tienes en la mente, que responde siempre inmediatamente cuando tú le oras y siempre que vas a Él siempre te da todo lo que tú quieres? Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Y date cuenta lo que está diciendo, despídela,
Estamos cansados ya porque la mujer viene gritando. Te viene gritando hace mucho tiempo detrás de nosotros porque quiere que sanes a su hija. ¿Dónde encaja ese Jesús en nuestra vida? Ese Jesús que permite que la chica venga corriendo hacia detrás de él y de repente le dice por favor y él se queda simplemente callado. Y él responde, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la respuesta es completamente sorprendente. Yo solo estoy enviado a las ovejas de Israel. Lo que está diciendo es que, oye, yo solamente mi trabajo espiritual es para ellos. Y claro, seguro que tú tienes 1000 respuestas teológicas para justificar a este Jesús y decir, claro, lo hacía porque claro, en este momento, proféticamente, y muchas cosas. Pero ahora leámoslo con otros ojos, leámoslo la primera vez. Leámoslo como si nunca lo hubiéramos leído. Leámoslo como una persona que está buscando sanación y se encuentra este primer versículo y se encuentra un Jesús que dice, ¿sabes qué? Yo solamente vengo por los de Israel. ¿Qué Jesús nos está hablando en este momento? Y de repente ella viene otra vez, se postra ante él y le dice, Señor, ayúdame. No solamente grita, no solamente clama, ahora se viene a sus pies y le grita, ayúdame por favor. Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué fuerte. Un versículo fuertísimo porque le llama a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le llama perrilla. Le llama, no te quiero dar las sobras. No está bien hacerlo. Ahora la mujer responde de una manera implacable y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús responde, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Su hija quedó sanada desde esa hora. Ahora, Jesús le responde contundentemente. Podemos acercarnos por qué le llegó a contestar de esa manera. Pues le contesta y le responde de una manera contundente. Le dice, no está bien darle lo de que le corresponde a los hijos a los perrillos. No está bien preocuparme por otros pueblos. Y seguro que aquí podemos comprender que Jesús lo que realmente estaba haciendo es enseñar una lección, por supuesto que sí, y hablar proféticamente hacia el futuro, pero la mujer estaba ahí, la mujer estaba tirada, la mujer estaba ahí. Y no tiene miedo de cuestionar a Jesús, porque sabe que va Jesús, porque sabe que va con una persona que tiene autoridad, y no tiene miedo a cuestionarle y decirle, ¿sabes qué? Sí, Señor, puedes tener razón, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Y cuestiona la autoridad, y cuestiona lo que le dice Jesús. Y quizá puede ser que Jesús aprenda algo de ella, porque tal vez nunca nos hemos planteado que Jesús estaba aquí también para aprender. Y que Jesús en su infinita sabiduría, por supuesto que la tenía, aprende de esta mujer. Porque nunca hemos visto un Jesús dispuesto a aprender, porque siempre hemos visto un Jesús perfecto que lo sabía todo, pero nunca hemos visto un Jesús dispuesto a aprender de lo que le decía las demás personas, de lo que le rodeaba. Y Jesús vino aquí a aprender, Jesús vino aquí a crecer. Jesús vino aquí a estar en contacto con los que tenía alrededor y aprender de ellos también. Y quizá ver este Jesús que aprende, este Jesús que le cuestionan y que tiene en cuenta la opinión de una persona cananea a la cual no quería o no en ese momento le dio una respuesta negativa, está dispuesto a aprender. Y la otra está dispuesta a preguntar y la otra está dispuesta a cuestionar. Puede ser complicado, pero lo estamos viendo con otros ojos. Hay una pregunta y hay una respuesta. Y sobre todo hay una reflexión a partir de esto. Hay un pensamiento crítico con lo que se pensaba. Porque quizá Jesús tenía en sus interiores que solamente correspondía sanar a los de Israel. Y quizá desde ese momento, a partir de ahora, se dio cuenta que todo eso estaba abierto y Dios le reveló ahí algo nuevo. No lo sabemos. Querríamos acercarnos a esto y podemos darle miles de interpretaciones, pero hay en ocasiones que podemos ver a Jesús a la cara y ver que aprendía igual que nosotros, que crecía y que su perfección estaba en ese crecimiento constante, en esa conexión con el Padre constante. Y quizá nosotros tenemos que aprender de eso. De ese Jesús que aprende, ese Jesús que deja que lo cuestionen, que ese Jesús que cambia, ese Jesús que se da cuenta que probablemente algo no está funcionando o un pensamiento o un paradigma que estaba muy establecido en Israel no estaba funcionando. Quizá Jesús estaba dando ejemplo a sus discípulos de alrededor para enseñarles cómo tenían que aprender y cómo tenían que cambiar sus paradigmas. ¿Lo sabemos?
No lo sabemos, pero es importante que lo dudemos, que lo preguntemos, que nos cuestionemos. Ahora me gustaría hablarte de otro texto que seguro que te sabes de memoria, Romanos 12:2. Es un texto que hemos machacado un montón, que hemos hablado de él un montón. Y me gusta Romanos 12:2 porque cuando se traduce nos habla de no conformarnos. Y en muchas ocasiones nos ha dicho que conformarnos se refiere a no amoldarnos a la situación social de no fumar, no beber, no salir de fiesta y esas cosas. Pero en realidad lo que nos está diciendo aquí es no te conformes con lo que tú crees. No te conformes con el paradigma que está en ese momento. No te conformes con lo que hasta ese momento se está llevando. No te conformes con la injusticia, no te conformes con la desigualdad, no te conformes con la guerra, no te conformes con esa manera de vivir tan errónea. No te conformes con eso. Te está diciendo no te conformes con el pensamiento y con el paradigma con el que estamos viviendo. Y es una invitación, es un llamado para ti y para mí a tener un pensamiento crítico, de no conformarnos con lo que nos están enseñando y buscar más. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de muchas maneras y siempre es recomendable hacerlo con paz, con misericordia, con amor, buscando siempre ser agradables, siempre ser pacíficos. Y eso hay que darlo por sentado. Pero sin duda alguna tenemos que no conformarnos y buscar más. Pero nos dice cómo, no solamente se queda con ese consejo de no conformarnos, sino dice cómo, si nos dice, ¿sabes qué? Transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Nos está exhortando directamente al razonamiento y dice, por favor, renuévate, renuévate, pero con el entendimiento. Renuévate con el razonamiento, ve y lee, investiga, profundiza, ten un pensamiento crítico. Pero dice, ¿para qué? No solamente dice el qué, no solamente dice el cómo, sino también dice el para qué. Dice, ¿para qué? Para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, santa y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿la voluntad de Dios es la misma siempre o cambia? O quizás la voluntad de Dios no cambia si nos vamos descubriendo y por tanto cambia para nosotros porque es diferente cada vez que vamos ahondando más en ella. Quizás la voluntad de Dios tiene que ver con algo que yo voy descubriendo y que me voy renovando, porque si yo me renuevo constantemente con entendimiento, supongo que cada vez voy descubriendo cosas nuevas. Y eso es un llamado para ti y para mí, para darnos cuenta que probablemente nuestra contundencia de pensar que siempre es lo mismo o siempre es lo que yo pienso, quizá no es así. Quizá esto nos está hablando de un llamado diferente a buscar algo nuevo, a descubrir cosas nuevas, a preguntarnos cosas nuevas. Colosenses 1:9 es otro texto que no vamos a leer, pero que nos habla de esa inteligencia espiritual, de esa inteligencia que tenemos que tener para poder discernir, para poder leer, para poder profundizar. Me gustaría pasar a otro texto, que es un texto que nos habla 1 Corintios 3, que es justamente en ese momento en el que hay mucha disensión, porque no están entendiendo nada los cristianos hasta ese momento, y Pablo tiene que exhortarlos en algo y decirles, ¿qué estamos haciendo? Me gustaría leerlo, dice así, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Somos como niños a Cristo, os di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podéis soportarlo, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, oye, yo soy de Apolo, ¿no procedéis como humanos? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Siervos por los cuales habéis creído, y eso según ha concebido el Señor a cada uno. Me gusta primero porque hay que destacar que aquí hay dos cosas que se comparan, los espirituales y los carnales, los inmaduros. Y habla de que el espiritual tiene una característica que me gusta mucho, que el espiritual es una persona que puede comer carne sólida, es una persona que puede razonar, que puede gestionar. Y al inmaduro, habla de una persona que solamente le puedes dar leche porque no puede tener un razonamiento, porque se va a comer poco a poquito lo que ves dando porque no está preparado para razonar, no está preparado para pensar, no está preparado para ahondar y profundizar en las escrituras. Y es por eso que me gusta mucho y que dice, ¿sabes qué? Me gustaría hablarles como espirituales. Y me gusta que cuando se habla de espirituales, se hable directamente de la característica del pensamiento crítico, del pensamiento que duda y que se pregunta. Pero dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ser espiritual. Yo quiero hablarte como espiritual. Yo quiero hablarte con carne. Y la carne tiene que cortarse, la carne tiene que trabajarse para poder comerse. La carne es algo que sistemáticamente tengo que buscar un pensamiento para llevar un razonamiento, para profundizar e investigar más. Lleva un esfuerzo. Lo que la leche no lleva ningún esfuerzo. Pero dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y seguro que eso nos ha pasado a muchos de nosotros.
Porque al final vamos todo el tiempo con el influencer de moda, con el pastor de moda, pensando lo que dijo este pastor, lo que dijo el otro, y tomando referencias humanas cuando dices, ¿sabes que no te das cuenta que solo son herramientas de Dios? Que realmente ellos solo que te quieren motivar para ir a la palabra. Pero quizá el problema esté en nosotros, que como líderes, como personas que predican, no estamos dispuestos a ceder nuestro lugar de herramienta. Y queremos ser el todo y queremos ser el portavoz directo y queremos que nos pregunten a nosotros y que nos gustaría tener, que nos tengan de referencia como las mejores personas de las que hablan de Dios. Y que el problema sea tuyo y mío a la hora de hablar de Dios, porque queremos que se nos vea a nosotros y no que se lo vea a Él. Quizá nosotros queremos no ser herramientas, sino queremos ser personas que encarnen al Dios mismo y que sean el Dios mismo ellos. Quizás es el problema, empezar a seguir personas que tienen ese pensamiento y buscar ese Apolo, ese Pablo, en lugar de buscar al Dios mismo que utiliza esas herramientas para llamar atención. Quizá como iglesia tenemos que empezar a llamar más a la gente aquí y menos a esto que están viendo. Porque nos hemos enfocado en mostrar como iglesia una imagen perfecta para que nos vean a nosotros y que cuando nos vean a nosotros digan, wow, yo quiero seguir esa iglesia. En lugar de enfocarnos a que en nosotros vean nuestros errores, nuestros problemas, para que vean al único que nos ha salvado, a ese que le debemos todo, a Dios mismo. Y aquí tenemos que aplicar la dialéctica, perdón. No es ni Apolo ni es Pablo, no es ninguno de los dos. De Pablo y de Apolo podemos extraer cosas buenas, como dice muy bien Pablo, escucharlo y examinarlo todo. Pensamiento crítico, examínenlo todo. Escuchen a Pablo, escuchen a Apolo, escuchen a todos y extraigan lo bueno de cada uno de ellos. Pero dejemos de idolatrizar a personas, a influencers, a pastores y demás. Y empezamos a verlo como herramientas que nos quieren conducir a ese Dios. Seguimos con la siguiente, que es 2 Corintios 13, que es un texto que acabo de descubrir, que seguro son de esas veces que leemos la Biblia y cuando leemos la Biblia nos saltamos porque no nos damos cuenta que estaba ahí. Y leerlo para mí fue tremendo. Dice así, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Espero que reconoceréis que nosotros estamos reprobados. Aquí lo que nos está tratando de decir Pablo y lo que me gustaría quedarme es examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Otras versiones dicen hacer examen de vosotros, preguntarse, probaos a vosotros mismos. Y es una característica del pensamiento crítico buenísima, que es examínate, haz un autoanálisis de tu vida. Examina tus creencias, tus doctrinas, tus principios. Examina lo que crees. Pregúntate, duda de ti mismo, duda de lo que crees y duda de lo que te enseñan. Duda de tu fe para darte cuenta si realmente estás en esa fe verdadera. Duda, pregúntate. Quizá me estoy equivocando, quizá lo que estoy haciendo no es lo correcto, quizá si hago examen de mi vida salga reprobado en ciertas cosas y tenga que cambiar. Pero es algo que tenemos que hacer constantemente. El pensamiento crítico nos lleva a cuestionarnos constantemente a nosotros más que a los demás, a examinarnos, a probar nuestra fe. Pero no como la prueba que siempre hemos creído, que vamos a orar a ver si llueve o no llueve. No, esas cosas no. Vamos a probar nuestra fe, vamos a ponerla en contraste con las Escrituras. Vamos a las palabras de Dios y probemos si realmente lo que creemos es lo que tenemos que creer. Porque solo así podremos avanzar, crecer y no estancarnos. Solo así, iglesia, podremos buscar algo diferente. Y me gustaría por último hablarte de alguien, de ese personaje que te hablé al principio. De ese personaje que muchas veces lo hemos visto como alguien malo, como algo negativo. Lo encontramos en Juan 20, del 24 al 29, y seguro que ya se te viene a la mente de quién estoy hablando. Y dice así, Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando los otros discípulos le contaron, ¿hemos visto al Señor? Él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos, no pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, vino Jesús, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Dichosos los que no vieron y creyeron. Claro, las palabras de Jesús son contundentes y vemos a Tomás como algún incrédulo. Pero ¿acaso los discípulos creyeron cuando las mujeres se presentaron ante ellos y les dijeron que Jesús había resucitado? ¿Acaso los otros 11 que estaban en esa casa creyeron en la primera instancia? ¿O Jesús no tuvo que aparecerse para que ellos creyeran? Pero no hablamos de ellos, no hablamos de ellos como incrédulos. No hablamos de ellos como si fueran negativos o malos porque no creyeron a las mujeres. Claro, ¿quién iba a creer a una mujer? Es un chiste. Pero los discípulos no creyeron tampoco, pero lo vieron, lo experimentaron. ¿Acaso Tomás está tomando una actitud negativa realmente? ¿Acaso Tomás al decir, yo no quiero creer hasta no tocarlo? ¿Acaso ese deseo de Tomás de ver a Jesús para creer es malo en sí mismo? ¿Acaso Tomás no está buscando comprobar con sus propios ojos que Jesús está resucitado? ¿Acaso la actitud de Tomás no puede ser positiva al no dejarse influenciar por la mayoría? ¿Acaso Tomás no está buscando tener una experiencia y tiene un deseo tremendo de acercarse a Dios? ¿Acaso la duda de Tomás no llevó a experimentar uno de los acercamientos más grandes que tuvo todos los discípulos? Porque a veces no pensamos en eso, no pensamos que Tomás tuvo la oportunidad de tener el encuentro más cercano que tuvieron los discípulos. Tuvo la oportunidad de que Jesús se presentara enfrente de él y le dijera, aquí estoy, tócame, toca mi costado, toca mis manos, toca quién soy. Quiero que veas que estoy aquí. ¿Acaso Tomás no tuvo esa experiencia y no quería tener a Jesús tan cerca para darse cuenta que estaba ahí? Y quizá a veces criticamos a esas personas que se sientan aquí en la iglesia, que se sientan y dicen, yo quiero experimentar a Dios. Yo quiero experimentar a Jesús y no me basta con solo escuchar lo que dicen los demás. Yo quiero y tengo el deseo enorme de buscar a Jesús y de tocar su costado, de tener una experiencia tan cercana y personal con Él. Porque tal vez la actitud de Tomás no fue negativa. Quizá Tomás lo único que quería era vivir esa experiencia. Y Jesús lo que está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Quiero que creas. Y porque quiero que creas, quiero que me toques. ¿Acaso Jesús no busca eso en cada una de nuestras experiencias en la vida? No busca decirte, compruébame por ti mismo, experiméntame por ti mismo, ve quién soy, tócame. Pero ahora, cuando me hayas tocado, cuando me hayas visto, aunque no me puedas ver, es por eso, es lo que está diciendo Tomás. Quizá no está criticando a Tomás, sino dejando un mensaje. Dichosos los que no vieron y creyeron. Está dejando un mensaje a nosotros, porque nosotros podemos experimentar a Jesús aún sin verlo. Tomás tuvo esa oportunidad, pero porque quiso buscarlo, porque tuvo un deseo tremendo de alcanzarlo. Dudó, se preguntó, se cuestionó y no creyó lo que decía el status quo, sino decidió comprobarlo por sí mismo. Ojalá sea el deseo que tengamos muchos de nosotros aquí. Ojalá sea el deseo de nosotros, ese deseo ferviente de experimentar a Jesús, de poder acercarnos a Él y creer en Él. Y solo tenemos una vía para poder encontrarle, que es esta. Y la encontramos en la palabra y podemos verle y podemos tocarle y podemos experimentar su vida y podemos ver que estuvo aquí y comprobar. Quizá nos hace falta más ser como Tomás. Quizá tenemos más cada día que dudar, preguntarnos, cuestionarnos y más profundizar en la palabra y más que dar por sentado tantas cosas. Quizá la contundencia no nos deje nada bueno, sino más las preguntas y las dudas que nos lleven siempre a cambiar, a mejorar y experimentar personalmente a Jesús día a día. Porque tal vez tú identifiques en tu vida que nunca estuviste más cerca de Jesús y del Espíritu Santo que cuando tú estuviste no creyendo y Jesús se presentó a ti y tú dudaste, investigaste y profundizaste, pero tal vez te acomodaste cuando te diste cuenta que era real. Pero quizá nunca deje de ser tan real cuando nosotros nos hemos acomodado y tengamos que investigar, profundizar e ir a la palabra todos los días para darnos cuenta que Él está aquí. Es por eso que me gustaría decirte que ojalá tengamos ese deseo enorme de acercarnos a Jesús, de tocarle, experimentarle y relacionarnos con Él muy cerca. Yo te invito como generación a que empecemos a cuestionarnos las cosas, a preguntarnos, a dudar. Porque solo así podremos crecer, solo así podremos encontrar cuál es la voluntad de Dios. Solo así podemos tocar a Jesús y experimentarlo tan cerca
cuando tengamos un pensamiento crítico que nos lleve a cuestionarnos las cosas y que nos lleve a entender con humildad que lo que nosotros pensamos, quizá la próxima generación descubra algo nuevo y mejore lo que nosotros estamos pensando. Tenemos que estar abiertos a que personas lean algo diferente, a que nosotros dialogar y llegar con la dialéctica a algo completamente nuevo. Quizá tengamos que estar más abiertos a poder experimentar a Jesús a través de las dudas, de las preguntas, de los cuestionamientos. Y quizá Él nos enfade, quizá Él nos responda mal, sino quizá Jesús se quiera sentar a la mesa a razonar, a pensar y a dialogar con nosotros. Porque sea lo que más le guste hacer, que estemos interesados en Él, que estemos interesados en su vida y que tratemos cada día ser como Él. Me gustaría hablar contigo en esta noche. Señor, estamos muy contentos de poder haber reflexionado, de poder haber orado contigo. Queremos, Padre, poder ir a tu palabra, poder investigar, poder profundizar. Queremos, Señor, dudar, preguntarnos, cuestionarnos. Queremos descubrirte cada día más. Danos la humildad suficiente para darnos cuenta que quizá hoy en día creemos lo que creemos, pero que quizá tenemos que investigar más, profundizar más. No conformarnos con lo que nuestra generación cree en este momento y buscarte más y buscar descubrir algo más. Porque eres tan infinito, Señor, que nunca terminaremos de conocerte. Padre, danos la oportunidad de investigar, de profundizar y que tu Espíritu Santo nos guíe en este camino para descubrir a Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esa experiencia personal contigo, para poder tocarte, para poder experimentarte, para poder estar cerca de ti. Ayuda a que tu iglesia crezca y que permita, Señor, que las nuevas generaciones investiguen, lean, profundicen y sobre todo que se pregunten cosas. Ayúdanos a estar abiertos al cambio, a renovarnos constantemente y ayúdanos, Señor, a poder descubrirte cada día más. En tu nombre santo, amén. Muy buenas noches, muchas gracias por permanecer con nosotros en esta iglesia, en esta pequeña reflexión. No te olvides que mañana tendremos también un culto donde podrás escuchar una reflexión muy buena, así que nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Familia del SEAS, pronto nos veremos, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo donde quieran que estén. Dios los bendiga. Hasta luego.